Espero que estén bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema acerca de Satanás y los demonios o ángeles caídos. Así que vamos a tener un tiempo de oración mientras que se van conectando nuestros hermanos. Vamos a orar. Padre bendito, damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, Padre, porque nos permites ver este día, Padre. Gracias, Padre, porque nos permites tener estos avances tecnológicos, los que nos permiten estar reunidos. Te pido que nos acompañes durante este estudio, que tú estés con cada uno de mis hermanos, los ayudes, Padre, en este tiempo de estudio para poder meditar y aprender más de tu palabra, a que cada día estemos más firmes en cuanto a nuestra fe, Padre. Te pido, Padre, que todo este tiempo que estamos pasando en cuarentena, Padre, tú nos estés instruyendo, Padre, nos estés enseñando, y estés trabajando con cada una de nuestras familias, Padre, para que estemos unidos y sobre todo unidos a ti, Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia. Padre, te pido por aquellos hermanos que están enfermos de cualquier enfermedad, Padre, tú estés con ellos, tú estés fortaleciendo sus cuerpos, tú estés dando salud, Padre. Te pido por mis hermanos que están en diferentes partes del mundo, tú los guardes, Padre, de toda enfermedad, Padre, tú los fortalezcas, tú estés con ellos, con sus familias, Padre, manteniéndolos unidos, Padre, por mis hermanos pastores, Padre, tú estés con ellos, guiándoles, Padre, y ayudándoles para poder seguir cumpliendo con su objetivo de guiar a tu congregación, Padre. Gracias por tu amor y misericordia, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir hablando acerca de los ángeles caídos. Vamos a hablar el día de hoy acerca del momento en que Satanás cayó de su estado de ausencia de pecado. Hemos visto hasta aquí que Satanás es un ángel que fue creado antes de la creación del mundo. Hemos visto que Satanás como ángel fue creado sin pecado, pero también hemos visto que él tiene libertad para tomar decisiones, así como nosotros. Él tiene libre albedrío, y entonces ese libre albedrío, pues él ha tomado sus decisiones, las cuales ya han sido juzgadas y se ha determinado un castigo para él y aquellos que fueron detrás de él. Así que esa caída o ese alejamiento de Dios, primero tenemos que establecer que ha sido voluntario. Él decidió. Dios no lo creó en estado imperfecto, como ya hemos visto. Vamos a ir al libro de Ezequiel y ahí vamos a estar trabajando también el día de hoy. Ezequiel capítulo 28, ya hemos estado ahí desde la semana pasada y vamos a estar analizando algunos versos. Ezequiel capítulo 28, versos 18 y 19. Voy a darle lectura, usted acompáñame con su vista. Dice de la siguiente manera: con la multitud de sus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en cenizas sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Este verso nos habla precisamente del momento en que Satanás se le es retirado del reino de Dios. Ya no es parte de la corte celestial, a pesar de que sigue teniendo comunicación y se sigue presentando delante de Dios, pero ya no es uno de los ángeles santos que están delante de la presencia de Dios. Dice que es su propia maldad. Dice, con la multitud de tus maldades, de algo que surge de su persona, y con la iniquidad de tus contrataciones. Ese exceso de maldad, iniquidad, habla de una práctica muy mala,
algo una maldad en extremo. Y entonces nos dice que Satanás, de él mismo, surge ese deseo de hacer el mal. Vamos a ver un poquito más adelante qué es ese deseo más específico. Pero es esto lo que conduce a Satanás a llevarle la contraria a Dios. Luego, entonces Dios reacciona. Vemos también, si nosotros recordamos, en la caída del hombre, el hombre es tentado, Eva es tentada en el huerto y es motivada a probar un fruto. Pero en aquella ocasión, cuando hablamos de la caída del hombre, vimos que Eva no ignoraba la ley de Dios. La ley en ese momento era una sola: no comerás del árbol de la ciencia del bien y el mal. Tenía un pleno conocimiento de esa orden. Sin embargo, ella decidió consumir de ese árbol. Aquí Satanás también es un ser, como hemos visto, muy inteligente. Pero él, sabiendo las cosas, decide desobedecer a Dios. En el caso de la caída del hombre, inmediatamente se establece un juicio. Solamente que en el caso de la caída del hombre, Dios dialoga con ellos en busca de que el hombre se arrepienta. Al no arrepentirse, al buscar justificarse, entonces viene la sentencia y son expulsados del huerto del Edén. Ahora, en cuanto a Satanás, podemos ver que inmediatamente se ejecuta una sentencia. Y Dios dice entonces, ahí donde estamos en Ezequiel capítulo 28, yo, hablando Jehová, dice: yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. En otras palabras, Dios toma a Satanás, que está en el cielo, lo expulsa, y es específicamente a la tierra donde lo envía. Y ese fuego o ese coraje, odio dentro de sí, es el mismo que lo consume. El estar alejado de Dios provoca cierto deseo contrario, repulsión hacia las cosas de Dios. Lo podemos ver en la vida diaria con aquellos que se niegan a sujetarse a Dios. Aquellas personas que se rehúsan a creer que existe Dios viven odiando a Dios y todo lo que tenga que ver con Dios. Vamos a hablar un poco más de eso en la tarde. Pero las personas sin Dios, al igual que Satanás, dentro de ellos hay un fuego que los consume, un fuego que evita ese amor que tenían antes y ahora buscan todo lo contrario a lo que es Dios. Por otra parte, vemos que a Satanás constantemente se le asocia con el fuego. Hemos visto ya en la clase pasada que él se andaba entre las piedras de fuego y es tomado de ese lugar, y ese fuego que antes era hermoso, por decir una forma, antes no era dañino y estaba ahí y el lucero se paseaba entre estas piedras, ahora es un fuego que lo consume y es entonces expulsado del cielo. Está puesto entre cenizas y todos, verso 19, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Podemos ver en las profecías, cuando Dios profetiza contra un pueblo, siempre hace ese énfasis, que aquellas personas que lo conocen, que conocieron al pueblo, ahora miran con espanto y miran con sorpresa al pueblo y se preguntan qué pasó con aquella gran ciudad. Lo mismo está pasando con Satanás. Satanás es expuesto a la vista de todos, de tal forma que hasta el día de hoy todo ser humano que conoce la historia de Satanás se sorprende y dice: ¿qué pasó con aquel gran lucero? ¿Qué pasó con aquel ser creado en hermosura? ¿Qué pasó con aquel ser que se le dio dotes musicales para la adoración de Dios, que estaba en el santo monte de Dios, en un lugar privilegiado,
que gozaba de estos privilegios, de estar cerca de Dios, y aparte era un ángel protector que se paseaba alrededor del trono de Dios. Aquel hombre de confianza. Se dice, y por las escrituras se llega a la conclusión de que Satanás era uno de los príncipes poderosos de Dios. Y este querubín se paseaba entonces en la presencia de Dios, y todos esos privilegios y toda esa confianza que Dios le había dado, la perdió. Cae de la presencia de Dios. Es expulsado, alejado de esa presencia. Ahora ya no es un ser bienvenido en el cielo. Todos se maravillan, todos ven a Satanás maravillados, diciendo qué es lo que ha provocado que este ser tan especial sea expulsado de la presencia de Dios. Dice el texto: espanto serás y para siempre dejarás de ser. Y esto no ha dejado de ser verdad. Al contrario, cuando hablamos de Satanás, es un icono de terror. No podemos pensar en Satanás como algo bueno, agradable. De hecho, se le ha buscado pintar como un ser horroroso, aunque ya hemos visto que ha sido creado de ello. Se le ha hecho ver como un ser deforme, que gusta de espantar a las personas, que está constantemente en acecho. Y esa es la imagen común que tenemos de Satanás. Aún sus propios adoradores, aún aquellos que buscan adorarle, lo pintan como un ser espantoso. De tal forma que ha sido el terror por las generaciones. Y ha sido terror no solamente en su aspecto, sino que se le relaciona con cosas malas. Por ejemplo, acá tengo unas notas. Satanás significa el adversario. Y entonces desde que cae Satanás, o mejor dicho, desde que cae Lucero, porque era el nombre que se le había dado, ahora es conocido como Satanás, el adversario. ¿Adversario de quién? Bueno, si el bien es nuestro adversario, pero principalmente es adversario de Dios. Se ha opuesto a toda la obra de Dios. Por eso es que vemos que en el huerto de Edén se encuentra este adversario tentando a Eva, y logra su objetivo de hacer que tanto Eva como Adán caigan de su estado de ausencia de pecado, al igual que él había sufrido, había pasado. Y de esa forma atenta en contra de la corona de la creación, de lo especial que había hecho Dios en la creación. Su adversario busca constantemente destruir la obra de Dios, y lo ha logrado en muchos aspectos. Desde la caída del hombre, cuando el hombre cayó, no solamente se ve afectado el hombre, por eso se dice que la corona de la creación, la pieza importante en la creación es el hombre. Porque cuando el hombre cayó, hemos visto también que la tierra empezó a sufrir por causa de la caída del hombre. Sufrió maldición. Luego más adelante, cuando la depravación del hombre creció en gran manera, y entonces Dios manda el diluvio, vemos que la tierra nuevamente es maldecida. Constantemente la tierra, dice, sufre deseando ser redimida. Así que como adversario busca constantemente destruir lo que Dios ha hecho. Pero también se le conoce como Apolión. Y Apolión precisamente es el destructor. Y Apolión busca constantemente destruir toda obra buena. Actualmente podemos decir que actúa en la iglesia. Actúa en las iglesias cuando busca destruir la armonía de una iglesia, cuando busca destruir el trabajo de una iglesia. Podemos ver a Satanás también en el caso de Job. Vemos una evidencia clara cuando se acerca a Dios y pide autorización para poder atacar a Job. Y entonces vemos que en su actuación en contra de Job, lo primero que hace es destruir toda su riqueza, destruir su familia, de tal forma que en el corazón de Job, él se sienta derrotado. Busca destruir a aquel
sentido de paz, de gozo que tenía Job, y busca a través de la mujer, de su esposa, que Job destruya su relación con Dios. Y entonces todo ese buen testimonio que tenía Job ante Dios, Satanás busca destruirlo. Sin embargo, sabemos que Job sale victorioso, y si bien también recibe algún consejo de parte de Dios al final, pero sale victorioso. Y eso lo ha logrado, ¿por qué? Porque está sujeto a la persona de Dios. Luego vemos que también se le conoce como el diablo, y el diablo propiamente se refiere al hecho de que es el acusador. Apocalipsis nos habla al respecto y nos dice, Apocalipsis 12:10, que constantemente está acusando a los santos. Es a partir de su caída que entonces empieza a ejercer un ministerio completamente diferente al que venía realizando. Ahora hace todo lo que pueda hacer en contra de Dios, al grado que también se le conoce como un imitador. Ha estado imitando a Dios desde aquel momento. Así como hay una Trinidad, también se conoce que habrá una Trinidad satánica cuando Él se presente como el falso Mesías o el anticristo. Entonces la labor es contraria, pero por una parte, pero por otra es también un imitador. Sigamos hablando acerca de la caída. Ahora, algunas personas se preguntan, ¿por qué si Dios, conociendo todas las cosas, sabiendo que Lucero iba a pecar y que se iba a convertir en un ser tan malo, tan despreciable y despiadado como lo es hoy, ¿por qué Dios, teniendo todo el conocimiento de estas cosas, permite o Él mismo crea a este ser? Hay que partir de ciertos principios que hemos aprendido. Para empezar, Dios es un Dios santo, no hay maldad en Él. Así que no podemos pensar que es voluntad de Dios producir un ser imperfecto, un ser que no solamente se inclina hacia la maldad, sino que, como veremos más adelante, Él mismo produce la maldad. No, Dios no puede hacer algo así. Luego también tenemos que partir de otro principio de Dios, que Él es justo. Y sabemos que la justicia quiere decir que cada quien recibe el pago que se merece. Luego también sabemos que Dios, a pesar de que sabe que cada uno de nosotros comete pecado, desde antes de la creación de la humanidad, ya nos conocía. A pesar de esa presencia, previo conocimiento, Él no trunca el hecho de que nazcamos, no trunca el hecho de crecer y empezar a ejecutar el mal. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que permite que su creación tenga libertad y le busque, le adore y se conserve a su lado voluntariamente. Hemos visto que Dios siempre se le dice que es un caballero que no forza a nadie, sino Él permite y Él desea que cada una de sus criaturas le busque y le adore voluntariamente. Ahora, también tenemos que reconocer que Él es soberano y emite juicio. Ha puesto sus leyes y emite juicios según sus leyes. Conociendo estos conceptos de Dios, Dios es amor, Dios es fuego consumidor, tenemos que entender que Dios, en su justicia, no podría o no sería justo si Él juzgara antes de que un hecho se cometa. ¿A qué me refiero? Bueno, que es ilógico que un juez emita juicio en contra de una persona alegando que él sabe que esta persona cometería, por ejemplo, un robo o un asesinato antes que lo cometiera. Nadie juzga un acto antes de cometerse. Dios, conociendo lo que Satanás iba a hacer, permite su creación o crea a Satanás porque no podía ejecutar una sentencia sobre un ser que aún no había sido creado. No podría juzgarlo y sentenciarlo sin antes haberlo puesto
en la existencia y dado oportunidad de que decidiera seguir por el camino correcto, aunque conocía que Satanás no lo iba a hacer. Pero lo hace a razón de no faltar a su justicia y ser un Dios perfecto en su totalidad. Así que por la perfección de Dios, Satanás es creado y expuesto en la existencia y dejado en libertad para que él mismo tome la decisión y sea condenado. Así que cuando eso sucede y que el tiempo no lo sabemos, no podríamos fechar la caída de Satanás. Cuando Satanás entonces decide ponerse en contra de Dios, entonces el juicio cae sobre él. ¿Cuándo ocurrió? Pues tiene que ser antes de la formación del hombre. Se ha hablado, hemos visto esto en la clase pasada, probablemente en esa brecha, dicen algunos, entre el verso 1 y el verso 2 de Génesis. Se habla de una creación del mundo y luego una destrucción y desorden del mundo cuando Satanás cae. Entonces, la creación de Satanás la tenemos que fechar antes de la creación del mundo, pero la caída de Satanás sí la podríamos colocar justamente ahí, en esa brecha. Porque, bueno, Dios crea todas las cosas ordenadas, crea todo bueno, y luego cae Satanás a la tierra, que estaba recién creada, y viene y destruye, por eso el título de destructor, destruye y desordena todo lo que Dios había creado. Y entonces Dios compone ese mundo creado y empieza a ordenar, según vemos en el relato bíblico. El relato empieza diciendo que creó Dios los cielos y la tierra, todo estaba desordenado y vacío. Y entonces empieza a reordenar, a reestructurar la creación. Y luego empieza la creación de los animales como conocemos. Entonces es a la caída de Satanás que podemos colocarlo en ese momento de la historia de la humanidad. Ahora, vemos a Satanás actuar inmediatamente en la tentación de Eva. Y entonces podemos decir que el ángel cae durante el Génesis 1 y 2, y apenas el hombre está creado, no sabemos años, no sabemos meses, no sabemos días, pero luego de que el hombre es puesto en el Edén, vemos la actuación, la constante rebeldía del lucero, ahora Satanás, oponiéndose a lo creado por Dios. Esto es lo que podemos hablar en cuanto al momento de la caída. Vamos a ver un poco más acerca de su caída aquí mismo en Ezequiel. Y vamos a ir analizando algunos versos. Vamos a empezar en el verso 16. Ezequiel 28, 16. Dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Entonces, es por causa, dice este verso, de sus múltiples contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. En la actividad que desenvolvía Satanás, él fue llenándose de iniquidad. Y la iniquidad es, como he dicho ya hace un momento, obrar con gran maldad. Él empezó a formar dentro de su ser la maldad. Y la iniquidad pues nos indica que no es una maldad simple o algo sencillo, pequeño, sino que es una gran maldad. Empezó a acumular un sentimiento malo en contra de Dios. Y bueno, podemos ilustrarlo cuando a veces hemos tenido algún jefe y aquel que está en autoridad sobre nosotros de repente toma decisiones que no nos agradan. A veces nosotros solemos actuar de esta forma y nos ponemos en contra de las decisiones del jefe. Podríamos no decirlo tal vez por temor a perder el puesto,
pero dentro de uno empieza a formularse un deseo de maldad. Empieza a formularse un rencor, a desear llevar la contraria, a poner a un lado a este personaje que tiene autoridad y entonces tomar las decisiones uno mismo. Algunas personas van más allá y entonces empiezan a lo que nosotros conocemos acá en el sur como complotear, a empezar a hacer complot, empezar a inducir a otros, a seducir a otros para que sigan nuestro camino. ¿Por qué? Porque estamos en contra de las decisiones de aquel que está en autoridad sobre nosotros. Y conocemos que en el caso de los gobernantes se han levantado muchas personas a hacer huelgas, a hacer motines y manifestar su inconformidad en contra de las leyes. Ese sentido, ese rencor, ese sentimiento opuesto se empieza a generar en la persona de Satanás, de Lucero, y empieza a maquinar dentro de él algunas cosas malas. Y Dios entonces determina esto como una gran maldad, como algo muy malo que surge del ser de Satanás. Verso 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Entonces, luego que ese corazón empezó a generar maldad, dice, se empieza a enaltecer. Se empieza a ver como un ser hermoso y empieza a creer él mismo que merece más, que merece ser reconocido, que merece ocupar un mejor lugar. Pero sabemos que es un querubín y que es un ángel protector, según nos dice este texto, y que está en un lugar muy privilegiado que es el santo monte de Dios. Sin embargo, él no se conforma de todo esto, él desea un puesto mejor, cree que lo merece, empieza a desear dentro de sí estar más arriba. Y lo podemos ver nosotros en el caso de Isaías. Si vamos un momento a Isaías 14. Isaías capítulo 14, verso 16. Poco antes. Verso 13. Del 13 al 16. Voy a darle lectura. Ustedes acompáñenme. Isaías 14, del 13 al 16. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Noten, verso 13. Vemos lo que surge en su corazón. Él ese deseo dice, tú que decías en tu corazón, ¿qué decía su corazón? Subiré al cielo. ¿Acaso él no estaba ya en el cielo? En lo alto, junto a las estrellas de Dios. Entonces, no está hablando precisamente de que esté en el cielo. Él ya estaba en el cielo, él se paseaba en el cielo. Sin embargo, lo que hace referencia es que ahí en el cielo, él buscará un lugar alto, un lugar donde él pueda, sigue diciendo, establecer su trono. Él quiere ponerse en un nivel superior a los demás. Ahora, también hay que notar que no dice ser mayor a Dios, o no deseaba ser mayor a Dios. Dice, seré, verso 14, y seré semejante, parecido al Altísimo. Y eso es muy interesante porque si usted va a Génesis,
Génesis 3, 5, entonces vemos que en su tentación le dice a Eva, no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comas de ese fruto serás semejante a Él. Y es el mismo pecado que comete Eva, es el mismo pecado que comete Satanás. El desear ser semejante. No desea ser un poco menor, ni un poco mayor, sino quiere ser igual en soberanía, según vemos en el texto. Dice, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante. Él quiere tener esa soberanía, tener la misma autoridad que tiene Dios. Ahora, hay otra persona que tiene la misma autoridad del Padre, y este es el Hijo, y sabemos que el Espíritu Santo también. Pero esas tres personas conforman a Dios, y entonces sabemos que es Jesús, o el Hijo es Dios mismo encarnado, y es por eso que está al mismo nivel de autoridad. Sabemos que el Espíritu Santo no es menor que el Hijo, ni el Hijo es menor que el Padre, pero son ellos tres solamente. Y acá Satanás busca estar en la misma posición que ellos, y entonces desea estar ahí gobernando y tener un puesto de autoridad. No quiere ser alguien que está bajo la autoridad de Dios. No quiere tener un puesto, solamente un puesto importante entre los ángeles. No quiere limitarse a ser uno de los príncipes de mayor poder. Hemos visto que Gabriel es uno de esos príncipes, pero no quiere él conformarse a ser como sus hermanos. Él quiere ser mayor. Él quiere estar a la misma altura de Dios. Y el hombre constantemente tiene este sentimiento. Si nosotros reflexionamos un poco de esto, permíteme reflexionar un poco acerca de esto. Cuando nosotros sabemos lo que Dios desea en nuestra vida, sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero decidimos hacer nuestra voluntad, entonces estamos pecando de lo mismo, porque nos queremos hacer semejante a Dios, anulando las leyes divinas y estableciendo nuestras propias leyes. Decimos estar al mismo nivel. Cuando Dios dice, yo deseo, por ejemplo, en el caso de Jonás, permítame citar este ejemplo. Jonás se le dice, levántate y ve a Nínive. Pero Jonás se levanta y hace lo opuesto, va a una ciudad opuesta. Se levanta y dice, huye de la presencia de Dios. Y entonces impone su voluntad sobre la voluntad de Dios, poniéndose a la misma altura de Dios. Nosotros muchas veces estamos haciendo esto, oponiéndonos a lo que Dios ya ha establecido, queriendo legislar, poner leyes y ponernos sobre la autoridad de Dios. Satanás tiene ese deseo en su ser igual a Dios, y es esto lo que hace que sea expulsado de su presencia. Podemos ver que él desea levantar su propio trono. Y cuando hablamos de levantar su trono, necesariamente tiene que haber personas bajo su autoridad. Cuando hablamos de que él tiene un trono, pues necesariamente hay personas o seres que están bajo su autoridad. ¿Quiénes son esos seres? Bueno, pues sabemos que la Biblia nos dice que Satanás comanda o guía a un grupo de ángeles, los cuales decidieron ir tras Satanás, porque recuerden, todos tienen esa libertad. Entonces vamos a ir viendo que este Satanás se le ve como el jefe, como aquel que gobierna sobre estos ángeles.
Vamos a seguir avanzando primero acá en Ezequiel. Entonces regresamos a Ezequiel. Estábamos en el capítulo 28. Ezequiel 28. Y vamos a rezar al verso 17. Ezequiel 28, 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Entonces vemos lo tercero. Primero vimos, ya para ir aterrizando, vimos que su corazón se llenó de maldad. Luego, eso nos dice el verso 16, luego en la primera parte del verso 17, vemos que su corazón se enalteció. Entonces fuimos a Isaías y notamos que en su corazón surge el deseo de levantar un trono, de ser semejante al Altísimo. Luego dice que pervirtió o corrompió su sabiduría. Y es aquí que empieza su obra de seducción o de tentación. Satanás luego de haber deseado poner su trono, entonces empieza su labor seductora, empieza a usar aquella sabiduría de la cual Dios le había proporcionado, y veamos en clases pasadas que es una gran sabiduría, tiene gran conocimiento, y empieza a usar esa sabiduría para cosas malas. Apocalipsis capítulo 12, verso 4, podemos ver la acción o ejecución de esa sabiduría para poder hacerse de un trono, poder tener súbditos. Dice de la siguiente manera, Apocalipsis capítulo 12, verso 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces, sabemos, porque ya lo hemos tratado anteriormente, que los ángeles son representados como estrellas. Y aquí Apocalipsis nos dice que con su cola, Satanás evidentemente arrastra la tercera parte de las estrellas. Ahora ya podemos poner una porción. No podemos establecer un número. Esto lo vimos cuando hablamos acerca de la creación de los ángeles. Vemos que son millares de millares. La Biblia no nos revela la cifra exacta, pero hemos visto que no se reproducen. Son esa cantidad desde el principio y siempre lo serán. Tampoco mueren, no se destruyen, pero sí se han apartado. Y es en base al conocimiento, sabiduría pervertida de Lucero, que va y seduce a sus compañeros, a otros ángeles, y los arrastra con él, juntamente con él, y los trae hasta la tierra. Ahora, esta porción dice que es la tercera parte. La tercera parte de las estrellas del cielo. La tercera parte de los ángeles, del ejército celeste. Esto quiere decir que es una gran cantidad de millares de ángeles que fueron extraídos, seducidos y decidieron, como hemos mencionado, en su propia voluntad sujetarse a Satanás. Y desde ese momento, Satanás entonces ejerce autoridad sobre ellos. Ahora esa autoridad que está ejerciendo, la usa para llevarle la contraria a Dios. Note lo que dice aquí en Apocalipsis. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Podemos asociar este evento muy claramente porque ya ha pasado, ya pasó.
tenemos a un grupo de sabios que están observando la estrella, y entonces ellos entienden que el Mesías había nacido y dejan sus labores para peregrinar en busca de dónde está apuntando esa estrella. Sabemos que llegan a Jerusalén y entonces revelan el porqué de su viaje, y se les indica que vayan y busquen a aquel niño, y cuando naciera que regresara y le indicara a la gente de Herodes dónde estaba precisamente el niño, y él dice para que yo vaya a adorarle. Ahora sabemos que no era su verdadera intención. Esos ángeles, esos sabios reciben la instrucción de un ángel de que se vayan por otro camino y no digan nada. Cuando ve que no llegan y no les dan instrucción, entonces manda a matar a todos los niños. Y aquí vemos a Satanás trabajando, accionando, buscando destruir a ese niño, que ese niño no lograra venir a la tierra. ¿Por qué? Porque sabía Satanás que con ese nacimiento también estaba su derrota, naciendo juntamente con el niño. Así que se opone, y él y sus ángeles trabajan para poder destruir al niño, cosa que como indica Génesis 3:15, no logra hacer. Simplemente provoca una herida, si bien una herida de muerte, pero es una herida en el calcañar del Mesías, el cual muere en la cruz, y podríamos ver una aparente derrota, pero después de que muere, resucita. Y al resucitar, entonces Pablo señala que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Al resucitar Cristo, entonces toda nuestra deuda se consuma en la cruz con su muerte, y nuestra posibilidad de ser redimidos es precisamente cuando resucita. Con Él resucita nuestra esperanza de volver a vivir en un tiempo futuro. Con Él resucita también la posibilidad de que nosotros pudiésemos ser transformados en la resurrección y ser arrebatados a los cielos. Por eso nuestra fe tiene mucho que ver con la resurrección de Cristo, porque si no, vana sería nuestra fe. Ezequiel 28 nuevamente, en el verso 18: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Él hace profano su vestidura, su ser, su investidura, su puesto de autoridad. Él profana, hace profano su santuario. Y cuando hablamos de santuario, pues tenemos que apuntar a su hábitat, pero no estamos hablando del santo monte de Dios, sino de su persona, de su cuerpo. Entonces él mismo se profanó, él mismo se hizo algo profano, y desciende, entonces es expulsado, es castigado justamente en ese momento, sentenciado en ese momento. Saqué fuego de en medio de ti, y ya hemos hablado acerca de esto. Así que la sentencia, el juicio, vino o tenía que venir justamente cuando aquel ser, si bien Dios conocía que iba a pecar, tenía que venir justamente cuando ese ser cometiera el delito. Y cuando fue cometido el delito, entonces el juicio de Dios fue implacable, justo en el momento. Y entonces vemos ya, como algunos preguntaban, ¿en qué momento se juzgaba a Satanás y sus ángeles? ¿En qué momento se determinó que va a ir al infierno? Bueno, este es el momento. Justamente cuando él desea ese trono. Cuando él va y junta a un grupo de ángeles, la tercera parte, y entonces quiere establecer su trono en el cielo. Justamente en ese momento, Satanás y los suyos son juzgados y sentenciados. Así que ya no hay redención para ellos.
Y al verse sin redención, al verse sin oportunidad de ser redimidos, entonces buscan destruir todo cuanto puedan. ¿Para qué? Bueno, para que el plan de Dios para con sus criaturas, si nosotros estudiamos el objeto de la creación del hombre, fuimos creados para la alabanza de su gloria. Fuimos creados para adorar a Dios, para engendrar otras personas, porque el tener hijos no es causa del pecado, sino que ya estaba en el plan de Dios antes de la caída del hombre. Se le ordena multiplicarse, hinchar la tierra, con el propósito de generar otros seres, generaciones que adoren el nombre de Dios. Y esto se ve, este plan o este proyecto se ve afectado con la caída del hombre. Ahora, no se salió de las manos de Dios. Dios sabía. El problema es para nosotros, que ahora estamos caminando un largo camino para el cumplimiento de este plan. ¿Por qué? Porque hemos engendrado hijos y nosotros tenemos la obligación de instruir a nuestros hijos en la fe para que ellos puedan decidir sujetarse a Dios y de esta forma empezar a limpiar nuestras generaciones. Y hasta el tiempo futuro, cuando venga el arrebatamiento, entonces todas nuestras generaciones estarán en la presencia de Dios para adorarle y seremos vueltos a generar en cuanto a que estaremos nuevamente en ausencia de pecado. Así que toda esa trayectoria la estamos sufriendo a causa del pecado. Y Satanás ha contribuido en todo este camino para entonces, desde el primer hombre, apartarlo de ese objetivo, y constantemente labora juntamente con sus ángeles para apartar a toda criatura del objetivo de glorificar y levantar generaciones que glorifiquen el nombre de Dios. Y dentro de la iglesia actúa buscando dispersar a las ovejas, buscando destruir esa búsqueda de Dios. No perdemos la salvación, pero sí vamos perdiendo esa armonía primeramente entre nosotros. Recuerda que el Señor Jesucristo resume los 10 mandamientos en 2 mandamientos principales: amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, pero también al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y entonces a veces somos o decimos estar cumpliendo el primer gran mandamiento, pero por influencia, por apartarnos de la presencia de Dios, por hacerle caso al príncipe de esta tierra, muchas veces no cumplimos con el segundo mandamiento, el segundo gran mandamiento, y al no cumplir en el segundo gran mandamiento afectamos nuestro cumplimiento del primero. ¿Por qué? En primer lugar, porque ¿cómo decimos amar a Dios al que no vemos si no podemos amar a nuestro semejante? En segundo lugar, al no amar a nuestro semejante, estamos presentando una rebeldía en contra de Dios y estamos poniendo nosotros en el trono, haciéndonos semejantes al Altísimo, y de esa forma estamos demostrando no amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Entonces, hermanos, Satanás sigue actuando entonces dentro aún de los santos. No puede posesionarlos, no puede apartarnos de la salvación, pero sí puede estorbar el proyecto de Dios cuando nosotros voluntariamente lo permitimos. Así que ahí vemos la caída de Lucero y ahora la existencia de lo que conocemos como Satanás, el diablo, Apolión y otros títulos que podemos ver más adelante. Próxima clase, vamos a ver a Satanás como el creador del mal. Y propiamente de ahí nada más nos quedará un tema más y estaremos terminando con el tema de los ángeles caídos. Si usted tiene algún comentario, entonces puede enviarme un WhatsApp, podemos ir resolviendo las dudas. Dios bendiga, hermanos. Vamos a tener una palabra de oración para terminar. Padre bendito, damos gracias, Padre, porque nos permites conocer lo necesario, Padre, porque hay algunas cosas que has guardado para ti, pero nos permites entender lo necesario para conocer a nuestro adversario y para tener cuidado de no seguir sus pasos.
Conocemos lo necesario, Padre, para entender que tú eres un Dios santo y que no tienes convivencia con la maldad. Lo que podemos conocer de este evento, Padre, también nos permite reconocer que necesitamos cada día sujetarnos más a ti. Padre, guíanos en todo momento, Padre, para que hagamos tu voluntad y que tu nombre sea exaltado en todo momento. Y que en ningún momento deseemos sentarnos en el trono, Padre, sino que al contrario, nos quitemos de ese trono para que tú reines en nuestras vidas. Padre, te pido que cuides nuestra salud, que cuides a cada miembro de nuestra iglesia, Padre, pero también que cuides a todos nuestros hermanos que están en todo el mundo, Padre. Padre, dar sabiduría a los pastores para que puedan tomar decisiones y puedan guiar a tu congregación. Padre, danos el recurso para poder mantener las transmisiones, Padre, y poder seguir ministrando, aunque sea por este medio, a tus hijos, Padre. Te pido que estés con nosotros en todo momento, Padre, y nos permitas salir victoriosos de este momento en que estamos viviendo, Padre, y que podamos aprovechar estos momentos tanto para fortalecernos en casa con los nuestros, como también para compartir el Evangelio aún desde nuestro hogar, Padre, poder compartir a otros de nuestra fe, Padre, y aprovechar estos momentos para que ellos puedan conocer la verdad y entonces puedan experimentar una verdadera libertad, Padre. No una libertad como Satanás ha ofrecido, una libertad distorsionada, Padre, una libertad ajena a la voluntad de Dios, sino una libertad unida a la voluntad de Dios, Padre, en completa armonía a ti. Damos las gracias por todo, Padre, y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.